¿Quién es Sara Larraín? Bueno, yo soy una mujer originalmente artista. Eso es lo que estudié en la universidad. Después hice bachiller en estética, filosofía, etcétera, etcétera, y antropología en la Chile, aunque no terminé. Soy mamá de 2 hijos grandes ya, 35 y 30, científico y músico. Y bueno, yo diría que soy agricultora convertida a conservacionista y artista convertida a activista ecologista. Buenísimo. Bueno, bienvenida Sara acá desde El Propósito. Queremos justamente eso, conocer tu propósito, tu motivación, y queremos partir con tu historia, con cómo es que, dónde nace Sara Larraín, dónde crece la infancia. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, yo nací en Santiago, mis padres eran agricultores, así que viví como, yo diría que hasta los 6 años en la zona de Casablanca, entre Casablanca y Algarrobo, en un campo grande, de ahí colegio Santiago, o sea, ni modo, en otra parte, y de ahí pasé a la universidad a estudiar arte, en la Universidad Católica. Yo me quedé ahí en arte, fui alumna de Gonzalo Cienfuegos en dibujo, en la carrera de arte, y trabajé con Gastón Sublet y Fidel Sepúlveda en la Facultad de Filosofía, Instituto de Estética. Claro. Y me quedé de profesora en la universidad. La verdad es que tuve años en la universidad, al menos unos 20 años haciendo clase. Los últimos años ya es solamente un curso, porque aproximadamente cuando inicia la transición me pide la gente de Greenpeace poder armar una oficina en Chile. Claro. Y apoyarlos en armar las oficinas de Greenpeace en América Latina. Ellos tenían solamente una oficina en Argentina. Entonces, junto con formar la oficina en Chile, con el mi objetivo, y dije que sí, porque me interesaba traer recursos. Claro. Recursos financieros para, digamos, institucionalizar un movimiento ambiental que hasta ese momento éramos una red nacional de acción ecológica, es decir, era pura gente que trabajaban, uno en basura, otro en problemas de la minería, otro en problemas de los pesticidas, otros en problemas vinculados a bosques, agua, etcétera, pero no había una institucionalidad. Claro. En la transición estaba más bien concentrada en el tema de recuperación de la democracia en sí y derechos humanos, por razones obvias. Claro. Entonces, yo diría que pasé parte importante, particularmente desde el 93 en adelante, a cargo de armar bien la oficina y de ayudar a crear un equipo en Brasil, armar la oficina en Río de Janeiro, otra oficina en Ciudad de México, y reformar y armar una oficina también en Centroamérica. ¿Y ahí cuáles eran los principales desafíos que te encontraste cuando empezaste a mover los temas ambientales acá en Chile? Bueno, claramente en Chile nosotros habíamos empezado con la Red Nacional de Acción Ecológica, que fue la forma de organizarnos a fines del periodo militar. Era súper peligroso cualquier tema que fuera a cuestionar algo. Claro. Y obviamente aquí habían problemas de derechos humanos, habían problemas de abuso, habían problemas, etcétera, pero el tema de acción ecológica era un lenguaje nuevo, un lenguaje que no estaba connotado como de izquierda, de derecha, marxista, honesto, y por lo tanto acción ecológica, los arbolitos, los pajaritos. Y entonces fue súper interesante porque nosotros logramos tener esta Red Nacional de Acción Ecológica, logramos antes de la transición, el año 97-98, ya tener un diagnóstico realizado colaborativamente, porque como Red Nacional de Acción Ecológica invitamos a gente de todo el país que estaba trabajando en algo que tuviera que ver con contaminación en la minería, agua, claro, pesticidas, etcétera, y logramos hacer lo que se llamó el mapa del descalabro ecológico que publicó el periodista Marcelo Mendoza en la revista El Canelo. Entonces ya se empezó a generar una especie de identidad de cuáles son las consecuencias de la implantación del modelo neoliberal durante el periodo militar, que claro, había tenido un crecimiento, no sé qué, que la pobreza se había mejorado, que no sé qué, pero estaba la crema en claro, términos del capital natural
rural que se llama hoy día, porque claramente habíamos generado una destrucción y un pasivo ambiental brutal, y también temas de, yo diría, de generación de impactos graves en la vida de las personas. De hecho, Santiago ya estaba un humo completo. Claro. Y estaba, bueno, el gobierno militar tuvo que poner a Juan Grau a hacer algún tipo de hablar sobre el tema de contaminación, y nosotros empezamos a hacer las primeras marchas en la Alameda con los franciscanos adelante con mascarilla y todos nosotros atrás para que nos defendieran, ¿no es cierto? Y entonces ya empezaba una movilización vinculada a temas muy básicos, que es como la defensa de la salud y la calidad de aire, agua, que afectaba digamos, la vida de las personas. Fue un tema muy, yo diría, como muy suave, muy elemental, y que de una u otra forma no sonara como subversivo, porque dentro de todo podía estar dentro del marco de la Constitución del 80, en el artículo 19, número 8, del derecho a vivir un medio ambiente libre de contaminación. Entonces era bien blindada la estrategia, la verdad. Claro. Entonces, Sara, en lo personal, ¿cómo viviste ese momento? ¿Cómo fue también el desgaste, me imagino, de estar impulsando un tema nuevo en la agenda y que hasta el momento no era algo muy conocido, ni había mucha popularidad al respecto? Yo diría que los costos más bien, nosotros estábamos como bastante como con café a la avena, y yo diría que más bien los costos fueron para nuestros entornos más cercanos, probablemente para los niños, para los hijos. Claro. Y los hijos desde hasta el día de hoy te dicen, pucha mamá, pero tú te pasabas en reuniones, sí, pero te llevaba yo, no sé qué, o la comida, sí, pero yo te llevaba yo en el saquito de dormir. O sea, en el fondo fue, yo creo que más bien para los que teníamos niños, fue complejo para nuestros hijos. Claro. Y en ese sentido yo reconozco, y bueno, he pedido disculpas eternamente y he tratado de compensar, pero la verdad es que hay cosas que para los niños no son compensables, y uno tiene que asumir de que realmente privilegió el interés público que el interés individual. Entonces yo te diría que fuera de cansancio y que probablemente no optaste por primero mi bienestar, segundo de mis niños, tercero no sé qué, tal vez optaste por primero cambiar los temas fundamentales de los colectivos. Yo vengo de una cultura más de intereses colectivos, no de intereses individuales, que es un poquito más lo que hoy día, entre que la pantalla, entre que los jóvenes y todo están más en lo individual y en los pequeños colectivos. Yo vengo de una generación donde lo colectivo era donde lo que la lleva, lo que tenía el sentido. Claro. Y teníamos esa identidad. Entonces no era posible hacerlo de otra forma, no sabíamos hacerlo de otra forma, y no estamos arrepentidos, estamos contentos del juego que jugamos, a pesar de que siempre los cambios son insuficientes. Entonces yo te diría que no hubo desgaste. Yo trabajé mucho también, el desgaste tal vez mayor eran los viajes largos. Particularmente para la formación de Greenpeace en distintos países, y después para la coordinación de la campaña Energía Atmósfera en la región de América Latina, que había que armar todo un contingente de trabajo, digamos, colectivo, coherente en todos los países para lograr un objetivo común, que obviamente eran los objetivos por los cuales seguimos peleando ahora. Claro, era parar los combustibles fósiles, reducir la contaminación atmosférica, proteger la biodiversidad. Es decir, la agenda, en el caso de mi vida, o sea, de la trayectoria, estructuralmente no ha cambiado. Claro, ahora en tu caso en particular es súper interesante porque tú eres una persona que ha estado liderando la lucha ambiental desde diferentes frentes. O sea, estuviste efectivamente en la sociedad civil de manera muy presente, como en toda la historia que nos contabas recientemente, pero también fuiste candidata presidencial, ¿no es cierto? E instalando también en la agenda política el tema medioambiental, el tema de la ecología. ¿Cómo fue eso también? ¿Cómo fue el año 99, ¿no es cierto?, postularse como candidata presidencial y poner este tema en la agenda política, que era algo completamente nuevo también en ese entonces? Bueno, era algo que yo no tenía pensado nunca, y nunca fue de mi interés. Pero el tema es que yo había estado justamente, y yo me salí de Greenpeace para apoyar todo el área de comunicaciones de la candidatura de Manfred Max Neff. ¿Y por qué? Porque el gobierno de Frei, la verdad que fue un retroceso en la transición. En cuanto a democratización, en cuanto al modelo de desarrollo, en cuanto a derechos,
todas las expectativas de la agenda de la transición tuvo un frenazo brutal. Y entonces sectores de ex de muchos partidos políticos, más las organizaciones de la sociedad civil, apoyamos un candidato que representara los temas ausentes de la transición, la pérdida de expectativa, porque consideramos que no era sostenible seguir de esa forma con una transición deslegitimada. Y bueno, a Manfred le fue bastante bien, pero obviamente no había un partido, no había una cierta estructura. Y entonces en el periodo siguiente la idea era seguir fortaleciendo esa línea política. Yo la verdad es que nunca milité y siempre estaba con estos temas más ambientales, claro. Seguía siendo académica, dejé Greenpeace, dejé la universidad en un periodo porque en Greenpeace me tocaba viajar mucho y dejaba a los cabros botados, pero siempre fui una académica y militante digamos, del movimiento ambiental. Entonces no tenía el tema político, pero nosotros habíamos cometido, o yo personalmente había cometido, no el error, pero sino el acierto de coordinar un trabajo justamente, digamos, hastiados por el tema del gobierno de Frei Ruiz-Tagle. Claro. Habíamos hecho una agenda entre el año 97 y el año 99. Construimos desde la sociedad civil una agenda para un Chile sustentable. Y por eso la fundación se llama Fundación Chile Sustentable. Y eso tenía 20 áreas de la política pública donde nosotros como que sacamos una radiografía de cuáles eran los problemas, las luces rojas, y cuáles eran las políticas públicas, los elementos programáticos que deberíamos tener para ir hacia un Chile con una sustentabilidad social, fin de la pobreza, equidad, etcétera, etcétera, ambiental y también política. Cambios en el sistema político, cambios constitucionales, regionalización, descentralización, etcétera, etcétera. Y entonces me tocó coordinar esos 2 años y el año 99 teníamos el texto, la guía de teléfono de la Agenda Ciudadana para el Cambio. Y entonces, claro, me tocó o me insistieron que debía ser la candidata porque hablaba de corrido en esos temas porque me había tocado coordinar. No es que fuera una especialista, si yo de origen, como te digo, soy más artista, soy más articulador, soy más de metáfora. Y la verdad es que yo no acepté. Y se generó una crisis bastante compleja que yo tuve que al final, como en el mes aproximadamente de agosto, un mes y medio o 2 meses antes de que se terminara el tiempo de la recolección de firmas, tuve que aceptar. Y ahora ya llegando al presente, al momento donde estamos hoy día haciendo la entrevista, ¿en qué está Sara Larraín? Mira, yo estoy en la Fundación Chile Sustentable, que formamos el año 97. Estoy de presidenta del directorio. Trabajo particularmente apoyando al equipo de nuestro programa de descarbonización. Tenemos un programa grande de descarbonización que implica en una primera etapa cerrar todas las carboneras en Chile, que constituyen un cuarto, 25% de las emisiones de CO2 del país. Nuestro objetivo es continuar con la reducción de gas posteriormente y petróleo, que es mucho más complejo, particularmente porque la generación no es tanta del sector eléctrico, pero sí el tema del transporte, que está muy fragmentado, va a ser muy difícil de trabajar. Tenemos otra campaña y otra línea de trabajo que es biodiversidad. Seguimos con la línea de las convenciones. Y ahí, bueno, seguimos por 13 años la ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Y en este momento estamos participando en el tema de priorización de los sitios prioritarios para hacer que sean las próximas áreas protegidas. Estamos en una campaña grande de defender los salares de la explotación del litio. Y estamos retomando el trabajo sobre agua después de 10 años que trabajamos en la formulación y monitoreo de la tramitación del Código de Agua, que fue promulgada por Boric el año 2022. Muy recientemente. Sí. Ahora, si miro tu historia hacia atrás, veo muchos logros, muchos grandes avances en materia ambiental, pero todavía queda mucho por hacer. ¿Cuál es tu sueño directamente ahora? Mira, yo particularmente lo que a mí me dejaría tranquila de que se pueda realmente avanzar en algo es claramente que este país abordará de una vez por todo el problema de la pobreza, que en Chile particularmente es un tema de inequidad.
En Chile la pobreza es un tema que se va a resolver solamente con distribuir mejor la renta de los bienes públicos. Y eso no está ocurriendo. Hoy día tenemos excesiva concentración en la riqueza minera, excesiva concentración en la propiedad de los derechos de agua, excesiva concentración en todo tipo de derechos, para qué decir la salud, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros pudiéramos tener a todos los chilenos con una casa, pudiéramos tener con todos los chilenos con acceso a salud, pudiéramos tener todos los chilenos con acceso a la educación, para mí eso sería el primer elemento. Y junto con eso, la verdad es que la sustentabilidad o la justicia social no va separada de lo ambiental. Y por lo tanto, con ello, yo quisiera que el Estado se pusiera las pilas de hacerse cargo del patrimonio ambiental, que requiere estas generaciones, particularmente la tuya, y las futuras generaciones, para tener una vida con un bienestar básico y una vida digna. Ojalá que se cumpla. Sí. Sara, muchas gracias por venir hoy día, por conversar con nosotros. Encantada. Una gran entrevista. Encantada.